Comité Científico del 13º Congreso Nacional de Investigación Educativa y de la Mesa Directiva del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, damos a ustedes la bienvenida a esta conferencia magistral con la que se engalana este importante evento de difusión e intercambio de conocimientos, historias y trayectorias. La amplia agenda de este 13º Congreso Nacional muestra la riqueza y diversidad de temas, elaboraciones, perspectivas, posiciones, debates, líneas de interés, campos del área del saber, producciones, lenguajes, corrientes de pensamiento, etcétera, en los que se condensa parte del trabajo que diversos agentes implicados en la cuestión educativa de nuestro país y de otras latitudes han desplegado en su tarea diaria de investigar para hacer inteligibles segmentos de la realidad y aportar a su comprensión, análisis y perspectivas. Sin duda, el referente teórico-filosófico constituye uno de los ejes centrales en el que el quehacer de los investigadores y en el de la producción de conocimientos que deriva de este ejercicio concreto de elaboración y construcción que toda investigación demanda constituye un referente central de la agenda teórico-política de nuestro país. Situar la importancia y sentidos que tiene los alcances y el impacto en el tipo de investigaciones que se realizan, así como en las elaboraciones de carácter teórico, conceptual y epistemológico, en las que se condensa parte de la genealogía de un área y ámbito del saber, así como de lo que deriva de los procesos de investigación concreto, constituye una base fundamental en donde filosofía, teoría y campo juega un papel central en el ámbito de la investigación educativa. Su impacto en la conformación del campo educativo es central, ya que brinda las bases para que este ámbito de reflexión y acción no quede a la deriva de las lógicas instrumentales y pragmáticas que en parte tienden a constituirse en lógicas de regulación y operación del quehacer educativo. La doctora de Alba, Alicia de Alba, destacada investigadora y amiga entrañable, ha jugado un papel central junto con diversos investigadores e investigadoras de nuestro país en la conformación, desarrollo y fortalecimiento del área de filosofía, teoría y campo de la educación, que a lo largo de más de 3 décadas ha mostrado su potencial y consolidación como un ámbito particular de la investigación educativa con identidad propia. Los 3 estados de conocimiento elaborados hasta el momento por los equipos de investigadores de diversas instituciones que hemos participado en tan importante y desafiante tarea organizada por el CONIE y coordinadas en su oportunidad por las doctoras Rosa Nidia Buenfil, a quien además distinguirá con un merecido reconocimiento en este espacio, la doctora Alicia de Alba, la doctora Claudia Pontón y la doctora Berta Orozco, dan cuenta de este proceso, así como de su dinamismo, configuración, tendencias, retos y nuevas interrogantes. Valga este espacio para rendir un sentido homenaje a Josefina Granja y Juan García, con quienes tuvimos la oportunidad de compartir estas experiencias desafiantes y cuya obra nos seguirá acompañando, no solo para recordar a los amigos e investigadores, sino para aprender de su legado, del que sin duda se seguirá nutriendo la investigación educativa y pedagógica. La doctora de Alba no solo ha sido una incansable y destacada educadora e investigadora, ha sabido además, con la inteligencia, liderazgo intelectual y generosidad que le caracteriza, convocar a investigadores de diversas latitudes, campos e instituciones para conformar espacios de producción colectiva de conocimientos en los que el trabajo de investigación se enriquece del diálogo respetuoso y atento entre pares, así como de las preguntas siempre frescas y desafiantes que las nuevas generaciones le plantean a su maestra. Pero algo que en lo particular me parece central de destacar en este espacio es que su obra muestra el potencial de una investigadora cuyo pensamiento siempre está abierto a los desafíos que el tiempo presente le plantea a la investigación educativa y al compromiso ético-político que acompaña el quehacer de los investigadores de un campo tan complejo e importante como lo es el educativo. Cuestión que no puede dar la espalda al ejercicio de producción teórica, conceptual y epistemológica que tan significante ámbito de la realidad demanda. Y no quiero decir con esto que exista algún educador, algún investigador de la educación, algún científico social que carezca de teoría. Por supuesto, siempre alguna o algunas teorías organizan los discursos, aunque sus
locutores no lo sepan, lo nieguen o en ocasiones lo rechacen. Pero es necesario insistir frente a aquellos que plantean el rechazo a la teoría, que los grandes pedagogos y educadores han explicitado aportes teóricos. Sin duda, la conferencia magistral titulada La función de los tropos en la teoría educativa, una mirada productiva en y para América Latina, que dictará la doctora de Alba, abrirá nuevos horizontes para pensar las semióticas que alertan sobre los cambios de sentido de lo educativo. Cita de Puigros. Tropos, entendida de acuerdo a Bernstein como figura que alerta el significado de las expresiones, por lo que afecta el nivel semántico de la lengua, constituye una noción que puede aportar a la construcción de una ontología de lo educativo capaz de responder a los desafíos de la situación a partir de la cual operamos en el presente. La disputa por la educación que hoy libra nuestro país requiere del mayor esfuerzo de los investigadores para abrir la realidad, la reflexión teórico-filosófica a las grandes interrogantes que nos plantea la compleja e incierta situación del momento histórico que vivimos. Demos pues la palabra a la doctora de Alba para posteriormente abrir el diálogo con el público que nos acompaña en esta mañana casi invernal o primaveral, ya no se sabe bien, ¿verdad? Porque el clima está. Bienvenida, Lidia, un aplauso. Porque bueno, el trabajo de la doctora de Alba es muy amplio. La doctora de Alba tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctorado en filosofía política por la Universidad de Essex, Inglaterra, en el cual trabajó con el doctor Ernesto Laclau. Es doctora en Filosofía y Ciencia de la Educación por la UNED de Madrid, España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y a la Academia Mexicana de la Ciencia. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es directora del programa de investigación Educación, Debates e Imaginario Social, Imaginario Siglo XXI, el cual articula a los seminarios de investigación Currículum y Siglo XXI, Teoría y Educación, Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Dirige la colección editorial del mismo nombre, con 3 series correspondientes a cada seminario. Ha sido invitada por universidades de Argentina, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Canadá, Perú, Venezuela, Estados Unidos, España, Australia, Inglaterra, Alemania y China. Su obra ha sido traducida al inglés, alemán y portugués. Tiene una amplia obra publicada en el tema, algunos de los cuales están relacionados con lo que ahora va a presentar. Entre ellos destaca La polémica Habermas-Foucault, Trazos hacia lo educativo del 2010, El giro del contacto cultural 2010, Pensar con Foucault, coordinadora con Manuel Martínez, que está aquí en este centro el día de hoy, Contacto cultural en el siglo XXI, el papel nodal de la teoría de los tropos y de la noción de cronotropos, Currículum y sociedad, el peso de la incertidumbre, la fuerza de la imaginación. Tiene un texto en alemán que respecto a la lengua no voy a leer porque lo voy a hacer muy mal. En fin, una obra vastísima, y actualmente escribe sobre la importancia de los tropos en la teoría educativa. Pues Alicia, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, Marce, por esa generosa presentación. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia, a los organizadores del evento, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas y algunas caras nuevas, que bueno, esperemos que este tema les interese, pero si les da sueño se puede dormir un ratito, no hay problema. Pero no, sí. Bueno, lo he dividido en 4 apartados. El primero es
El primero introductorio lo intitulé Expectativa de la escritura, el segundo Lógica de la articulación, el tercero La pedagogía y lo pedagógico, posicionamiento ontológico, y el cuarto es el título de la conferencia, La función de los propósitos en la constitución ontológica de la pedagogía, una mirada, como pregunta, una mirada productiva en Hispanoamérica Latina. La de tropos en América Latina, vamos a ver. Alguien me dijo hace cosa de mes o mes y medio que qué era eso de los tropos y que nadie hablaba sobre los tropos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Una vez más me encuentro en ese paradójico, aporético e indescriptible momento de escribir. Escribir sobre una cuestión de mi más alto interés, preocupación y ocupación ante la hoja blanca de papel virtual. Todo lo que me acompaña es expectación, temor, ansiedad, inquietud, curiosidad. El sábado 26 de septiembre de 2015 pasé el día con México a Ayotzinapa, conmigo misma, atravesada por la rabia, el enojo, el coraje, con la mandíbula trabada. Vi parte de la marcha por la televisión, leí las noticias del día en la jornada, en minuto a minuto del Excelsior, y me fui metiendo de a poco en esta tarea de la conferencia. Y así pasó el día, triste, lluvioso, en un Buenos Aires que parecía llorar por lo ocurrido hacía un año ese día en México. En este nuestro México que con rabia grita, vivos se los llevaron, vivos los queremos. De pronto me encontré viendo a través de la ventana del hotel un hermoso atardecer que me hizo respirar hondo y me tocó con suavidad a través del interfuego de los matices de rojos, naranjas y ocres provocados por el sol ocultándose en el ocaso. Por la noche parecía que había vivido un año en un día. Me encontré con mi amigo y colega Estanislao Antelo. Con él sostuve una interesante conversación durante varias horas, la cual se inició en el ya, digamos, viejo y un poco descuidado Parque del Clarish en la calle de Tucumán y terminó en el Tea Connection con una deliciosa y muy sana cena. Entre una multiplicidad de tópicos e inquietudes que cruzaron esas horas en diversos sentidos a América Latina, a América Latina, a la educación, a la FLO, a Rancière, Adriana Puigros, Berta Orozco, Rosanidia Buenfil, Silvia Serra, Miriam Software, Marcela Gómez Sollano, Marina Pauloso, Lidia Rodríguez, Nicolás Arata, Ana Laura Gallardo, Silvia Moreno. La salud, o sea, de todo esto hablamos. Las idas y vueltas, las elecciones, estábamos lejos en aquel momento de la segunda vuelta que se va a llevar a cabo este domingo 22 de noviembre. En un punto le pregunté a Antelo, ¿tú qué enseñas? ¿Qué materia o qué asignatura? Pedagogía, me respondió. Pedagogía, le dije, y ambos hicimos un gesto cercano a una especie de sonrisa un poco sarcástica, interrogante, provocativa. Después me dijo que en mi caso me encontraba más filósofa que pedagoga,
Asentí, dudé e interrogué con un gesto. Me quedé con la preocupación, con la inquietud. Soy pedagoga como profesión y soy pedagoga porque me interesa la complejidad de lo educativo, de lo pedagógico. La complejidad. Antelo me dijo: has leído más filosofía que pedagogía, y eso me llegó hondo, profundo, fuerte. Otra vez la educación expresada como pedagogía. En realidad, nuestra formación como pedagogas y pedagogos está desde hace más de siglo y medio en una situación muy delicada, compleja, que afecta los estilos de inteligibilidad y las formas de subjetivación de lo pedagógico, la pedagogía, la educación, lo educativo. Pedagogía, de nuevo pedagogía, una vez más en mi vida, y heme aquí con esta ansiedad, esta angustia y temor ante la escritura, con el peso de la pedagogía y lo pedagógico. Desde el 26 de septiembre he estado recordando lecturas y autores, especialmente del campo de la pedagogía. A Comenio, padre de la pedagogía en los siglos XVI y XVII, con su didáctica magna, entre sus obras más importantes, y su vida de lucha, atravesada por lo agonístico pedagógico, contribuye de manera nodal a la constitución de la compleja y paradójica autonomía de la pedagogía, esto es, a su posicionamiento en el campo del conocimiento, de la cultura, de la política, de la religión, con énfasis en el conocimiento y la práctica. Comenio, teólogo, filósofo, pedagogo. Me llevó casi de inmediato a lo siguiente. De nuevo, la pedagogía y lo pedagógico se encuentran en la superficie de inscripción discursiva de las humanidades y las ciencias sociales. Es imposible la pureza de las disciplinas, de las materias, de las asignaturas, de los saberes y las ciencias inscritas en tal superficie, debido a su misma complejidad, así como a la diversidad y carácter polémico constitutivo de todos los saberes que en tal superficie se inscriben y se conforman. Ayer, en la conferencia de Alfredo Furlan, retomó un concepto de un francés contemporáneo sobre la disciplina, y me gustó mucho porque dice que la disciplina es tanto esta tarea de aprender, de enseñar, como aquello que se aprende y se enseña, como dos caras, digamos, de una misma moneda. Y así han estado transitando por mi mente Pestalozzi, Herbart, Luc, quienes junto con Comenio construyen el basamento moderno de la pedagogía, el cual se ha visto erosionado y dislocado de manera fortísima con la inclusión en el espacio epistémico del paradigma empírico-analítico a mediados del siglo XIX. Todos estos autores de los siglos XVI, XVII, XVIII y algunos del XIX son considerados como pedagogos, filósofos, psicólogos, Luc también como médico, Locke,
Todos ellos, entre los más importantes, hicieron aportaciones nodales para la constitución de la pedagogía desde diversos ángulos, miradas, perspectivas, filosofías, disciplinas, ciencias. De tal forma, buscar una especificidad para la pedagogía o lo pedagógico, la educación o lo educativo, para encerrarla en un cuerpo disciplinar rígido, es no solo una imposibilidad sustentada por la historia, sino una testarudez que impide abrir a la pedagogía a las nuevas y productivas formas de inteligibilidad, subjetivación e identidad. Esto es, a las formas de inteligibilidad antiesencialistas y posfundamento. Se trata entonces de la complejidad de lo pedagógico, de la complejidad de la educación, de la complejidad de nuestro objeto de estudio, de nuestro campo. En este bombardeo en mi memoria aparece Kant, lo mismo que Hegel. En otro registro está Marx, El Capital y el 18 Brumario, de Luis Bonaparte, el estructuralismo e historia, Engels y su testamento político, Lukács, Rosa Luxemburgo y su hipótesis sobre la lógica del capitalismo en cuanto a su erosión y dislocación, que es una lógica contraria a la de Marx y más cercana a lo que está, mucho más cercana a lo que está sucediendo. Althusser, con los aparatos ideológicos del Estado y la incorporación de la categoría de sobredeterminación en las ciencias sociales. Gramsci, el gran pedagogo político, el gran político pedagogo. Todo es político, todo es educativo. La multidireccional de la educación es algo que marca ya con mucha claridad Gramsci, diferente a lo que había señalado Durkheim, a quien todavía muchos especialistas retoman, que es la unidireccionalidad, o sea, la educación solamente de la generación adulta a la joven. Bueno, ya Gramsci marca la multidireccionalidad, incluso entre pueblos, entre dirigentes y dirigidos, entre diferentes generaciones. Bueno, los cuadernos de la cárcel de Gramsci, la compilación de alternativa pedagógica, todas esas lecturas que hicimos hace ya algunos años. Su concepto de hegemonía, su categoría de hegemonía, la cual es retomada por Laclonis, entre otros, su famoso libro Hegemonía y Estrategia Socialista de 1985. Trotsky, con la Cuarta Internacional y la Revolución Permanente. Raymond Williams, nodal en su momento, el abuelo de los estudios culturales, porque el padre pues es Stuart Hall. Ya en los inicios del caminar sobre los senderos a seguir, que una misma se va marcando como rutas formativas y horizontes de conceptualización, de teorización, el concepto de determinación de Raymond Williams en aquellos momentos rompía el determinismo económico del marxismo clásico. Este concepto es el que trabajo en un libro que ha sido muy leído, de Curriculum, Crisis, Mito y Perspectiva. Nietzsche, quien sospecha y ve con una claridad enceguecedora, entre otras de sus obras, muy importante para la educación, la voluntad de poder. Wittgenstein, con sus categorías juego de lenguaje y forma de vida.
le da una vuelta copernicana al pensamiento, lo mismo que Freud. Laclau menciona la importancia de la interpretación de los sueños en la elaboración que realiza en la última etapa de su vida sobre lo que él denomina una misma lógica a la cual he interpretado como el principio de enunciación ontológica y teórica de un sistema de pensamiento. Sobre el pensamiento de Laclau como sistema de pensamiento, hice un primer acercamiento en abril de 2015 en el homenaje a Laclau organizado por la doctora Rosanilla Puente. El magnum de ideas continúa en múltiples direcciones, así como la educación, que es multidireccional. Trato de detenerme en una oleada de pedagogos del siglo XX, quienes retoman a los clásicos y enfatizan y subrayan la relación educación-vida, el movimiento de la escuela activa y también la relación educación-sociedad. Siguen a un esfuerzo mayúsculo por lograr mejores prácticas educativas. Mill, el primero que vincula en una práctica pedagógica psicoanálisis y educación. Freinet, preocupado por la naturaleza, como Comenio y muchos otros de los grandes pedagogos, y su trabajo en la imprenta escolar, en particular el texto libre. John Dewey, con su preocupación por la democracia. En América Latina, Freire viene a enfatizar el papel liberador y emancipador de la educación, siempre que se direccione a un proyecto liberador y no de manera inmanente. Adriana Puiggrós y su interés por la educación popular en América Latina, entre otros de los intereses centrales de Adriana. Para mí, Adriana Puiggrós es la pedagoga más importante de América Latina hoy en día. Pasan los días, de pronto me encuentro en Santiago de Cali, en Colombia, en el Seminario Internacional de Pedagogía y Currículum. Y ahí, al hablar del proyecto de investigación sobre el currículum latinoamericano, con Mario Díaz Villa y Guillermo Bustamante, sale de alguna forma el tema y Mario Díaz Villa afirma de manera categórica: la pedagogía no es una disciplina. Y se da un breve intercambio de ideas sin hilación, sin gran hilación. Los veo con atención y afirmo: ustedes no tienen una mirada pedagógica, no han leído a los grandes pedagogos. Y así se fue difuminando la conversación al tiempo que entró de nuevo el asunto de manera fortísima en mis preocupaciones. La educación se puede mirar y pensar desde múltiples ángulos. Se requiere una posicionalidad. Al plantear una posicionalidad se abre la posibilidad de discutir, analizar y dar pasos firmes en este debate, el cual ha sido dejado de lado porque ¿a quién le importa la pedagogía? ¿A quién le importa si la pedagogía es una disciplina o no lo es? ¿O qué es? Eso no es importante hoy en día. Lo importante es que la educación se puede estudiar desde diferentes perspectivas. Entonces pareciera de pronto que a nadie le importa la pedagogía, pero no es así. La cuestión está atravesada por diferentes y complejas cargas y redes de poder y saber, como todo campo de conocimiento, en donde los tipos de mercado académico, las reglas de ingreso y permanencia en un campo, la jerarquía de temáticas o elementos al interior de una disciplina, son elementos estructurantes del mismo campo de la disciplina.
En educación, en pedagogía desde América Latina, por ejemplo, en cuanto al campo científico de la educación en México, sigue siendo un referente obligado TENTI, quien en 1984 afirmó en relación a nuestro país que era un campo en construcción que se caracterizaba por poseer tres propiedades básicas: débil estructuración, baja autonomía relativa y escaso prestigio científico. Esto fue en 1984. A 31 años de distancia se aprecia una conformación del campo de la investigación educativa en donde estos tres aspectos han cambiado de manera significativa. Estamos aquí reunidos en un congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. El COMIE ha jugado un papel importante en el cambio de estas tres características que señala TENTI en 1984. Justo en 2013 se cumplieron 20 años de la creación del COMIE, y en el seno de este consejo existe un área perturbadora y tal vez para algunos incluso inconveniente. Esta se asoma constantemente y se le pide que se retire, se le niega y a su vez se afirma que está en todas las otras áreas, lo cual es así y que bien. Se dice que hay que darle una moratoria, molesta en ocasiones, y sin embargo aquí sigue, aquí estamos. Insiste, es la cuestión de la teoría y por antonomasia la cuestión de la pedagogía. Y sí, en este contexto, lo que me sucede es que como tantas pedagogas y tantos pedagogos, estoy signada, por un lado, por una formación universitaria brindada principalmente por la UNAM, que propicia la construcción de un pensamiento abierto, complejo y riguroso sobre la pedagogía y lo pedagógico, y por otro, signada por la supuesta no existencia de la pedagogía y de lo pedagógico. De tal suerte que sí soy pedagoga, no filósofa, aunque esto es una cuestión más político-académica. De tal suerte que sí soy pedagoga, atravesada y seducida por la filosofía, e inscrita en la compleja urdimbre de la cultura, la política y la educación. En 1988, cuando fui a Essex a trabajar con Ernesto Laclau, mi proyecto se llamaba así, Política, Cultura y Educación, Articulaciones Conceptuales, etc. Así se ha construido mi propia mirada pedagógica, la cual, por cierto, es compartida por un sector muy amplio, ya sea que digamos que se exprese de manera explícita o no, digamos por un sector hegemónico de quienes trabajamos en la pedagogía. Esta mirada es compartida. Esto es sobre la construcción de este campo de significación de la pedagogía. En esta ocasión, mi intención es abordar la cuestión de la constitución y la construcción de las miradas pedagógicas de la pedagogía de lo pedagógico a partir de esta mirada que durante años de estudio y formulaciones conceptuales he construido desde luego en el ámbito académico de la discusión y el análisis, aunque me responsabilizo de lo que estoy diciendo y de las formulaciones conceptuales que he realizado sobre este tema. Para construir una mirada se requiere de una lógica que lo permita, y a partir de esta, de asumir esta lógica, de asumir el énfasis o el ángulo ontológico constructivo de esta mirada, es que se puede trabajar
debatir, producir. En esta línea presento el principio de enunciación ontológico y teórico del sistema de pensamiento en el cual me inscribo, ubico mi posición y postura. Posteriormente abordo la cuestión de la operación pedagógica y lo pedagógico. Esto con el propósito de aportar una mirada que reposiciona, reconstituye, digamos, o intenta o va hacia allá en el siglo XXI a la pedagogía, devolviendo a esta su complejidad ante el imperativo teórico y académico político de asumir una postura ontológica y teórica que permita la comprensión de la complejidad del objeto de estudio de la pedagogía. Lógica de la articulación. Bueno, hasta aquí fue introducción. Ahora empiezo a desarrollar el tema. No sé cómo estamos del tiempo. Giroud decía, hacia finales de la década de los 70, que si el lenguaje permitía otra lectura, era importante aprender ese lenguaje. Se refería, desde mis propios términos, a un cambio de posicionamiento, a un cambio de lógica que permitiera y propiciara una comprensión rigurosa, profunda, comprometida, si se quiere, científica. El lenguaje de la pedagogía crítica al que se refería Giroud se encontraba en los albores de la incorporación al campo de la educación del pensamiento antiesencialista y posfundamento, a través, entre otros, de su expresión como pensamiento posmoderno. Aquí hay un error de tiempos de redacción, ¿no? Primero está muy cercano a Escuela de Frankfurt, a Habermas, Giroud, y unos años después ya entra, digamos, en este pensamiento posmoderno. En la filosofía, las ciencias sociales y las humanidades, estas posturas antiesencialistas y posfundamento se alejan justo del esencialismo, el cual de diferentes formas sostiene la ilusión de la inmediatez. El énfasis que retomo de este autor y de otros es la importancia de aprender nuevos lenguajes, y yo diría los lenguajes de los nuevos juegos de lenguaje teóricos, los cuales implican la incorporación de nuevas lógicas, siempre que permitan una mayor comprensión del objeto de estudio o el campo de significación o la disciplina al que se dedican y refieren, así como mejores condiciones de posibilidad para la construcción teórica y la investigación histórico-conceptual de este objeto de estudio. Este pensamiento antiesencialista al que me he referido emerge de dos grandes giros ontológico-epistémicos en el siglo XX, el giro lingüístico y el giro psicoanalítico. En esta línea, en palabras de Laclau, afirmar la prioridad ontológica de alguna u otra forma de la mediación discursiva, o sea, es importante afirmar la prioridad ontológica de alguna u otra forma de la mediación discursiva. A partir de este momento me voy a referir a un documento de Ernesto Laclau que se publicó en la revista, se publicó en la revista del Instituto de Estudios Críticos el 14 de abril de 2014, o sea, un día después de su fallecimiento, y ya con una nota de homenaje. Considero que este es un borrador, solamente tiene dos referencias bibliográficas, una a la razón populista y otra
Joan Kopker, su colega psicoanalítica. Bueno, entonces a partir de ese momento me voy a referir solo a ese documento. En este momento, fíjense, estoy diciendo eso, me voy a referir a otro, ¿verdad? Principalmente a ese documento que aparece en 2014. Aunque yo lo había consultado 1 o 2 años antes, pero bueno, luego se publica con esa fecha. Ahora solamente se encuentra con esa fecha. En este momento es pertinente acudir a la noción de discurso de Laclau. La noción de discurso, tal como ha sido abordada en algunos análisis políticos contemporáneos que estoy citando, tiene sus raíces distantes en lo que puede ser llamado el giro trascendental de la filosofía moderna. Esto es un tipo de análisis fundamentalmente dirigido no a los hechos, sino a sus condiciones de posibilidad. La hipótesis básica de una aproximación discursiva es que la misma posibilidad de percepción, pensamiento y acción depende de la estructuración de un cierto campo significante que preexiste a cualquier inmediatez factual. Aquí, digamos, ya en este concepto está la renuncia a la inmediatez. Esto es la forma de percepción misma, el estilo de inteligibilidad, las acciones, los pensamientos, las creencias, las formas de vida, se inscriben y se constituyen en una formación discursiva que preexiste a cualquier inmediatez, como lo dice claramente Laclau. El asumir esto implica la renuncia a tal inmediatez y alude a la primacía de lo discursivo en tanto se analiza, confronta y rompe esta ilusión de acceso a la inmediata. Laclau señala, aquí sí es ese documento, cito: en cuanto al pasaje a la primacía de lo discursivo, la historia intelectual del siglo XX comenzó con 3 soluciones de inmediatez, de acceso no mediado a las cosas. Ellas fueron el referente, el fenómeno y el signo, y dieron lugar a las 3 grandes tradiciones intelectuales que fueron la filosofía analítica, la fenomenología y el estructuralismo. La historia de estas 3 tradiciones, que por cierto lo trabajé en varios documentos ha sido, sin embargo, remarcablemente similar. En un punto, la ilusión de acceso al inmediato se rompe y es necesario afirmar la prioridad ontológica de alguna u otra forma de mediación discursiva. De alguna u otra forma de mediación discursiva. Esto es lo que ocurre en el segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, en la analítica existencial de Heidegger y en la crítica postestructuralista del signo. Todo esto presupone una retracción, una segunda epoge de los objetos al horizonte que posibilita su constitución. Termino la cita. Esta cuestión de afirmar la prioridad ontológica de una u otra forma discursiva se produce de manera nodal en el segundo Wittgenstein, junto con los aportes, las críticas y las producciones en el campo de la lingüística y en particular de la semiótica que van de Saussure a Paul de Man, por mencionar 2 puntos de inflexión importantes. El giro psicoanalítico se produce con Freud y con Lacan. Se encuentra en plena y compleja incorporación en las ciencias sociales y en las humanidades hoy en día, digamos. Trastoca y disloca sus fundamentos y, como bien lo explica y señala Laclau, se trata de una nueva lógica, la cual es una misma lógica, que él reconoce en el lenguaje, en el psicoanálisis, en la filosofía política y en la retórica, y desde la perspectiva que aquí se asume, diríamos nosotros, en la pedagogía. En esta línea, este trabajo se sustenta en y detiene del giro laclauiano y la consecuente emergencia y complejidad de la ontología del discurso. Sobre el giro laclauiano y la emergencia y complejidad de la ontología del discurso, presenté en la Universidad Nacional de Córdoba, en giros 5, los puntos ciegos de la teoría, un trabajo. A partir de la categoría de respuesta discursiva en nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo
y de las reflexiones y afirmaciones teóricas de Laclau en la década de los 90 y posteriormente, principalmente en su etapa de seminarios en Buffalo, Nueva York, con su colega, la teórica lacaniana John Kopje, emerge el giro lacaniano, el cual produce la emergencia de la ontología del discurso, desplazamiento, condensación en la sobredeterminación psicoanalítica, metonimia y metáfora en la retórica, analogía y paradigma en la lingüística, diferencia y equivalencia en la filosofía política. Como él mismo lo afirma, se trata de una misma lógica y de miradas angulares constitutivas. O sea, es una misma lógica, es un mismo sistema de pensamiento. Lo diferente, digamos, son las miradas angulares, en donde se hace el cierre ontológico, en donde se hace, o sea, en qué ángulo se ve. Lo cito: empecé a percibir que entre la lógica hegemónica, como yo intentaba definirla, y la lógica del objeto A en Lacan, había mucho más que homologías superficiales. Se trataba, en efecto, de la misma lógica, pensada en un caso desde el ángulo de la política y en el otro desde el ángulo del psicoanálisis. Ahí serían como el ángulo o el cierre simbólico o imaginario simbólico. Ese ángulo es lo que produce la constitución ontológica. Esta categoría de ángulo que esboza Laclau es nodal para pensar la cuestión ontológica. Al respecto, y en trabajos anteriores he señalado que el pensamiento de Laclau me ha permitido plantear las siguientes tesis acerca de la constitución ontológica. Las voy a leer muy rápido. Si la constitución ontológica se produce como respuesta discursiva a una dislocación, de acuerdo al ángulo de la mirada en el plano de lo simbólico o en el plano del imaginario, psicoanálisis de acuerdo a Laclau, o en la inextricable articulación de lo simbólico, lo real y lo imaginario, como sería el caso de la operación pedagógica, desde esta lógica y sistema de pensamiento existe la posibilidad de distintas ontologías, cierres ontológicos, miradas o ángulos. Esto es, se sostiene y afirma la imposibilidad lógica desde esta nueva y misma lógica de una constitución ontológica general, si bien es necesario asumir un ángulo constitutivo para construir una mirada. Ya cuando estamos posicionados, entonces sí, para nosotros esa es la ontología, esa es la ontología desde la cual trabajo. La apertura radical hacia la, o sea, esa sería una de las tesis que construyo a partir de eso. La apertura radical hacia la posibilidad de múltiples ángulos o estructuras ontológicas, simbólicas, imaginarias, y la constitución de sujetos, sujeto humano, sujeto educativo, sujeto cultural, sujeto político, etc. Tercera, el atravesamiento e implicación de las distintas estructuras ontológicas en un ángulo. O sea, aunque sea, por ejemplo, una ontología estética, está atravesada por los otros ángulos. Pero hay un punto un punto angular o un cierre imaginario simbólico. La posibilidad de constituciones ontológicas múltiples y complejas. Uno de los aspectos modales de esta misma lógica es en la retórica por parte de la metonimia y de la metáfora. La metonimia se rige por las reglas de asociación, por una gramática que sigue reglas sintácticas. Sin embargo, la metáfora como la hegemonía en la filosofía política, lo paradigmático en el lenguaje, la sobredeterminación en el psicoanálisis y la producción trópica en la operación pedagógica, no puede ser sometida a ningún principio último de regulación. Cito a Laclau: hay así una dicotomía última que no es reconducible a ningún fundamento unificado que pudiera dar cuenta de ella. Hay una dicotomía última
que no es reconducible a ningún fundamento unificado que pudiera dar cuenta de ella. Esto es, ningún fundamento unificador puede dar cuenta de la sobredeterminación, de la hegemonía, de la constitución, digamos, de la sobredeterminación, de la hegemonía, del paradigma, de la metáfora y de la producción trópica en la operación pedagógica. De tal forma, pensar a las ciencias sociales y a las humanidades desde una postura antiesencialista que ha renunciado a la inmediatez, a la ilusión de la inmediatez, implica asumir el pensar desde esta lógica imposible de ser atrapada por un principio regulador en su aspecto nodal de constitución ontológica, aunque cuando se da la constitución ontológica, ahí se constituye la regla, el principio de inteligibilidad en ese momento, digamos. Ya que se rige, y esto se da porque se rige por el movimiento trópico, por la función de los tropos en la conformación del ángulo que constituye la mirada ontológica, el cierre, la sutura, el ángulo. El movimiento de los tropos en la lógica de la articulación se puede comprender en la constitución misma y el funcionamiento de esta lógica, de esta nueva lógica, que es una misma lógica. La lógica de la articulación a la que se refiere Laclau en relación con el psicoanálisis, la retórica, el lenguaje y la filosofía. El conjunto de es que esta lógica se constituye por las lógicas, digamos, a su vez, de la diferencia y de la equivalencia. El conjunto de todas las diferencias o particularidades conforman la totalidad, la universalidad, el sistema, la configuración significativa. Pero este sistema, totalidad o configuración significativa, no puede ser la suma de todas las diferencias, sino que una diferencia se subvierte y se constituye en el otro, en el exterior, en el otro que a su vez asume se subvierte y se embiste en una investidura, y esa investidura le da digamos, funciones significar a todo el sistema. Esto se da justo por la capacidad o por las características del movimiento de los tropos. Aquí hay una doble paradoja. La primera es que no puede una diferencia, o sea, separarse, subvertirse e investirse. Y esto es imposible, esa es la segunda paradoja. Entonces es la paradoja de la posibilidad y de la imposibilidad, de la teoría, es a través de esta lógica, desde mi punto de vista y de otros autores, bueno, por supuesto de Laclau, que se puede comprender lo humano, lo político, lo cultural, lo educativo. Este movimiento trópico de la lógica de la articulación implica esta doble paradójica. Esta es la lógica de la articulación. La complejidad de su funcionamiento se encuentra en ese movimiento de los tropos que ocurre cuando en un elemento se sobredetermina, se subvierte y embiste un sistema de significación. Este movimiento trópico de la lógica de la articulación, aquí me acuerdo que dudábamos mucho cuando Ernesto estaba trabajando sobre la retórica, si había algo nuevo, ¿no? Si había algo realmente, y creo que es este movimiento ya explicado de manera más rigurosa, cómo es este movimiento de cierto tipo de tropos el que permite esto. Hay una parte que creo que ya no la leí.
La metonimia se rige por una sintáctica y por una gramática, pero la metáfora no. No hay ninguna gramática ni ninguna sintaxis que regule a la metáfora. Pero a su vez, cuando se constituye como ángulo ontológico, ahí se constituyen los elementos de regulación. O sea, no hay quien la regule, pero regula, por decirlo de alguna manera, el ángulo regula. Esta lógica permite la comprensión de lo humano desde su paradójico y aporético carácter constitutivo. Esto tiene que ver con esta misma lógica, y esta nueva lógica nos lleva a una, desde mi perspectiva, que es compartida desde luego, a una comprensión más fina, más rigurosa de lo humano, lo político, lo social. Y nos obliga a comprender la función de los tropos en la constitución ontológica. Bueno, la pedagogía y lo pedagógico. Porque los tropos, de acuerdo a Williams, son el alfabeto del ser. Su importancia constituyente radica en su capacidad para establecer, sostener, transformar un principio estructural de significación, lo cual implica un principio estructural de intelección, percepción, comunicación, construcción, creación y representación. Durante el devenir del siglo XXI se ha implementado de forma fortísima y significativa la capacidad productiva de la teoría de los tropos en la pedagogía y en la educación, y el uso de la teoría de los tropos. En términos wittgensteinianos, tiene cada vez un mayor alcance en la investigación, en la comprensión de las prácticas educativas y en la constitución de la pedagogía y lo pedagógico. La complejidad de pedagogía y de lo pedagógico exige en este momento un esfuerzo conceptual que permita su comprensión. En esta línea se plantea que esta constitución ontológica de lo educativo, de lo pedagógico, en términos de ángulo, cierre o sutura, se produce en la operación pedagógica a través de la inexplicable relación entre tres formas de relación articuladas por lo agonístico, las cuales se refieren a la fuerza del énfasis, de estos tres aspectos de un ángulo o de un cierre ontológico, que serían lo cultural, lo político y lo educativo. Lo cultural es la inscripción en un nosotros. Lo político es la relación nosotros o ellos, y lo educativo es la relación nosotros y ellos, el amor agonístico entre Poros y Peña. Y estos tres elementos están articulados por lo agonístico que se da en los tres. Se refieren a la fuerza del énfasis en el ángulo constitutivo de la operación pedagógica, que muestra en sentido wittgensteiniano la complejidad de esta operación constitutiva. Estas relaciones, bueno, son esta descripción primaria y la superficie de un horizonte ontológico semiótico. Esto es descripción en un nosotros, lo que acabo de decir. Esto es, lo pedagógico se constituye a través de la compleja operación trópica entre nosotros o ellos, nosotros y ellos y nosotros. Política, cultura y educación. Lo pedagógico y la pedagogía desde esta perspectiva constituyen una compleja e indisoluble textura de lo social, de lo humano.
Debido a esta complejidad de textura, la lectura pedagógica es compleja, es muy compleja, y en ocasiones se confunde o se fusiona con lecturas de otras disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología, la historia, la filosofía, las cuales están atravesadas, como la filosofía también está atravesada por lo pedagógico, la antropología, etc. Y sí, por supuesto, lo pedagógico y la pedagogía tienen el atravesamiento y el cruzamiento de múltiples ángulos ontológicos, ya que toda ontología es abierta y porosa, atravesada por otras estructuras ontológicas, por otros ángulos, que responden de una u otra manera al estilo de intelección del establecimiento del ángulo constitutivo de la mirada. Lo que sostiene y construye lo pedagógico y a la pedagogía es la complejidad de los énfasis de su ángulo ontológico constitutivo y su inexplicable y moediana de moedius constitución, de tal forma que la posibilidad de lo pedagógico y la pedagogía no se encuentra en la separación analítica de una mirada, sino en la articulación constitutiva inexplicable y en constante movimiento de los énfasis del ángulo de su constitución ontológica. Si bien los distintos estudios en el campo de la pedagogía responden a las características de la construcción de los objetos de estudio que asumen de múltiples y variadas formas la complejidad de este ángulo constitutivo. Bueno, si nos ponemos a ver las revistas, por ejemplo, o los libros que trabajan lo pedagógico, lo educativo, vamos a ver que muchas, que la mayoría tienen que ver con la filosofía, con la cultura, con la sociedad. Esta polémica que ha durado más de un siglo y medio, esta incursión del paradigma empírico analítico, ha despojado a la pedagogía y a su objeto de su complejidad. Es lo que ha sucedido. Entonces, la dejó, digamos, prácticamente sin nada. Ha provocado su obturación y su corrupción, y la ha reducido a un espacio ontológico y teórico en el cual se le acosa y se le exige carta de naturalización en el terreno de la ciencia y del conocimiento, como si no hubiese mostrado a través de los siglos su fuerza constitutiva y formadora del humano. Como diría Kant en 2006, es tiempo de darle un digno fin a esta polémica que ha durado más de un siglo y medio. O sea, a la polémica que se suscita con la incursión del paradigma empírico-analítico en la pedagogía. Existen nuevos juegos de lenguaje en materia de conocimiento, de resignificación de la ciencia, y es nodal asumir a la pedagogía como una ciencia social, como una disciplina que, como toda ciencia y disciplina, es porosa y abierta, requiere de otras ciencias y disciplinas para constituirse, mostrarse y desplegarse, así como ella misma aporta múltiples elementos a otras ciencias y a otras disciplinas. La exposición realizada en esta plática es una apretada síntesis de un complejo planteamiento que implica la recomposición de la pedagogía y de lo pedagógico, la reconstitución, y que podría tener la potencia erosionadora y dislocadora para cambiar el principio de inteligibilidad y estructuración de la pedagogía, que podría tener la potencia erosionadora y dislocadora para cambiar el principio de inteligibilidad y estructuración de la pedagogía y de lo pedagógico, y por tanto de las relaciones de poder y saber entre este terreno de conocimiento y otros conjuntos y otros terrenos de conocimiento, metodologías, disciplinas y teorías que se dedican al estudio y a la investigación de lo educativo, e implica el posicionamiento claro de la mirada construida a partir de este ángulo ontológico. Ya por último, la función de los troncos de la teoría pedagógica, una mirada significativa y productiva para América Latina, afirma la CLOP: hay política porque este juego asociativo, que en lingüística llamamos paradigmático, en oposición al sintagmático,
y el retórica, metafórico, en oposición a metonímico, no puede ser sometido a ningún principio último de regulación sintáctica. Hay así una dicotomía última que no es reconducible a ningún fundamento unificado que pudiera dar cuenta de ella. Este juego asociativo que se ve en la metáfora y no en la metonimia, en lo paradigmático y no en lo sintagmático, no puede ser sometido a ningún principio último de regulación sintáctica en el marco de una gramática. Y es este elemento que no obedece a ningún principio de regulación, el tropo, que tiene la potencia de transformación y creación de la significación. Por ello, el papel de los tropos en la operación pedagógica es nodal, porque a través de esta se producen significaciones y sentidos vinculados inextricablemente con las formas de subjetivación y del devenir de la subjetivación en procesos de identidad, en construcción de nuevos aprendizajes, en la formación de una forma de inteligibilidad. Son los tropos los que tienen la capacidad de producir nuevas articulaciones, nuevos principios de estructuración. Bueno, ya estoy terminando. Por aquí tenía el año. Presenté una ponencia sobre este tema en Alemania y me da mucho gusto presentarlo ahora, este tema en México. Para terminar esta conferencia aportaré algunos datos, numeritos para más. Se vinculan con una rápida exploración en la red sobre indicadores vinculados con la conferencia de hoy. Rastreo realizado en varias ocasiones, el que aquí se reporta es del martes 29 de septiembre y el 10 de octubre de 2015. Pedagogy and Jobs, cerca de 223.000 sí, resultados. Retórica as Pedagogy, 429.000 resultados. Curriculum and Jobs, cerca de 166.000. En español, retórica y pedagogía, cerca de 575.000. En francés, pedagogy y jobs, cerca de 105.000. Ciencias, en francés, ciencias de comunicación y de teoría de los tropos, cerca de 178.000. En alemán, con respecto al idioma, como decía, cerca de 409.000. Ahora sí, por último, es importante señalar que la cuestión de los juegos del lenguaje y de la constitución ontológica, la constitución ontológica, como lo dice claramente el autor, se da en una mediación exclusiva en la renuncia de inmediatez, implica la incorporación, el aprendizaje de otra lógica, de una lógica compleja, la lógica de la articulación y, por tanto, de un nuevo lenguaje teórico, de incorporar una forma distinta de inteligir. En algún momento una colega me dijo, Alicia, vamos a reunirnos un pequeño grupo para ver esto de los tropos en 2 o 3 horas. Con gusto lo haré, como he dado esta conferencia. Esto es, como un panorama del asunto, con ciertas referencias que espero sean de utilidad. Aquí venía al final lo de la conferencia que di en 2006 en la Universidad de Bielefeld en Alemania, sobre algo así como educación, contacto cultural y tropos. No recuerdo bien el título, pero me da mucho gusto haberla presentado aquí 9 años después, en el contexto de México del COMIL, lo que ahora corresponde a la reconstitución de la pedagogía a través de la lógica de la articulación y de la fuerza de significación de los tropos. Muchas gracias. Tenía visto el papelito de 5 minutos, entonces qué bueno que logra Alicia ya situar y sin duda coloca a la doctora de Alba a reserva de la lectura que cada quien realice en función de contextos, dinámicas y cuestiones de apuesta de proyectos teórico-políticos, epistemológicos, ontológicos, una dimensión analítica densa, compleja, que sin duda está en la vida. El lenguaje es vida y el lenguaje lo usamos, está en operación a analizar
desde la dimensión óptico-epistemológica discursiva, cuestiones que hacen a la lengua en la operación no solo pragmática, sino performativa, porque el lenguaje crea realidad, crea subjetividad, sitúa tensiones y posibilidades. Es una cuestión que hay que disfrutar, me parece, desde todo punto de vista, porque si no, pues lo disfrutan y hoy vemos evaluación, calidad, eficiencia, inclusión, exclusión, bueno, ¿qué no está habitado por la lengua? ¿No? Entonces me parece que ahí hay una dimensión, asumir la complejidad, que consideraría yo que es un aspecto que la doctora de Alba coloca sobre la mesa, no en términos de la teoría de la complejidad, sino de asumir la dimensión concreta del hacer concreto con los niños, con los maestros, con el trabajo de los investigadores, con el hacer político, porque la argumentación es un referente de la disputa, no solamente de adhesión a través del aplauso, de la rechifla, hoy en un país marcado por la muerte, la desaparición forzada, la propia idea de desaparición forzada es toda una construcción, no es lo mismo decir muertos que asesinados, por ejemplo. Entonces, no es menor, y hay ahí una apuesta, me parece, y un desafío. Hay que estudiar, hay que trabajar, y sin duda la cuestión teórica es desafiante en su ejercicio. Entonces, sería objeto de tantas reflexiones, un seminario, ¿no? Y traer nuestros lenguajes a la mesa. Entonces, pues ahí está. Ya tenemos unos minutos para ubicar si hay alguna inquietud, pregunta de su parte. Si fuera el caso, les pediría que además de decirnos su nombre, la pregunta fuera muy acotada y bueno, pueden atrapar a la doctora de Alba ahora en el cafecito, en fin. Entonces, ¿les parece a ustedes que hagamos unas 3 intervenciones? Perdón, no es inhabilitar a nadie a la palabra, sino la atención a los que después llenarán este auditorio también. Algo muy concreto les pediríamos. El doctor Tomás Vázquez Arellano, de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Querétaro. 2 cosas muy sintéticas. Primero, una gran felicitación a la doctora porque nos estimula a seguir pensando lo educativo. Inclusive tiene una colección, Pensar lo Educativo. Y la pregunta concreta es, también el juego de palabras, el retruécano, es un tropos. No ha incursionado por ahí el calor de la metonimia, de la metáfora, pero el juego de palabras, sin caer en el sentido común, nosotros los mexicanos somos muy dados al juego de palabras. En términos filosóficos, el mismo Hegel, para Hegel no es lo mismo la historia de la filosofía que la filosofía de la historia. Entonces, en el ámbito alemán también tiene sus retruécanos, como toda la humanidad juega con las palabras. Concretamente, el retruécano sería objeto de este análisis ontológico dentro de los tropos. Gracias, doctor. ¿Alguien más quisiera tener una intervención? ¿Voy a empezar en términos de reflexión y o de pregunta? Gracias. La profesora. Hola, doctora Mónica García, de la Universidad Pedagógica Nacional Sede Jusco. También un agradecimiento por hacernos pensar en tantas cosas. Y bueno, a raíz de todas estas reflexiones que hace y ante el contexto en el cual estamos imbricados, también hay veces que los tiempos limitan estas reflexiones. Y estaba pensando cómo sería posible, o cómo has pensado, cómo ha pensado la doctora Alicia, o si ha pensado en esto. La pedagogía, sin embargo, necesita reposicionarse políticamente. ¿Cómo poder hacer ese reposicionamiento político si la reflexión requiere de tantos tiempos y de tantas profundidades? ¿No? Otra cuestión, ¿qué sería lo propio de la pedagogía después de todo esta complejidad y estos exteriores constitutivos que la están penetrando constantemente? ¿Sería la complejidad su esencia?
O sea, la complejidad sería la esencia de lo pedagógico. O porque obviamente estamos hablando de antiesencialismo, no sé si estamos, y yo estoy interpretando mal que al final lo propio de la pedagogía sería esa complejidad. Y ya una última cuestión. Bueno, es que me hizo pensar cuando estaba hablando de metonimia y metáfora, la pedagogía como metáfora. No sé, es un pensamiento, nada más si podríamos pensar a la pedagogía como una metáfora. No sé, son pensamientos que compartan. Sí, buenos días, soy el doctor Carlos Rondero de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Dos cosas, doctora. Una cuestión que me llama muchísimo la atención es cómo hacer la articulación de la complejidad, cómo interviene la articulación de la complejidad dentro del ámbito educativo. Aunque sé que el tema obviamente debe ser muy amplio, ¿no? Pero si pudiese ampliar un poquito esa idea. Y la otra es, yo diría de forma un poco más sintética, cómo hacer intervenir, porque de una u otra manera siempre están apareciendo las metáforas en la cuestión de la propia educación, ¿no? En una clase común y corriente las metáforas siempre de una u otra manera intervienen. ¿Cómo darle una mayor potenciación a la metáfora en la propia educación, en la parte pedagógica que mencioné? Muchas gracias. Bueno, aquí la cuestión de la metáfora es una cuestión teórica, una cuestión ontológica que yo no inventé, ¿no? Entonces, sí, definitivamente todas las disciplinas pasan por un momento de constitución metafórico, todas. Está en palabras de la Cló, está en una entrevista que le hice, que está publicada en Subjects and Process, que está ahorita en proceso de traducción al español. Entonces no es cómo animar la metáfora o cómo hacer para que sea más metafórico, es una afirmación ontológica y teórica que yo, insisto, no inventé, sino que yo me inscribo en esa línea de pensamiento. Uno de los autores más importantes que hace una reflexión que tiene cierto parentesco con esto desde la lingüística. A él le piden que escriba algo sobre Paul de Man, sobre un tema específico de la lingüística, y entonces él dice, no puedo hacer esto, y entonces se pone a hacer toda esta reflexión. Estas son de las últimas cuestiones no de las últimas, pero sí, que trabajó Ernesto, en donde yo le dije, bueno, entonces, ¿tú consideras que lo metafórico, este último planteamiento, que él habla de una misma lógica, una nueva y misma lógica que está en psicoanálisis, en lenguaje, en retórica y en filosofía política, digo, pero consideras que esto va a incorporarse en todas las ciencias sociales, las humanidades? Me dijo sí, e incluso en la ciencia en general, no, porque al renunciar a la inmediatez y al haber esa mediación discursiva, la vamos a encontrar en todo el campo del conocimiento. Por ejemplo, en las matemáticas, nosotros estamos en el sistema decimal, pero si a un chico, a una chica, a un niño, a una niña, en la educación básica le enseñamos, le aportamos la cuestión de las diferentes bases. Por ejemplo, la computadora, ustedes saben que está en la base binaria, pero ¿qué son las diferentes bases? Entonces se abre muchísimo la posibilidad de comprensión de lo que la matemática también es una construcción metafórica. Bueno, o sea, la complejidad de esto, insisto, yo no la inventé, me estoy inscribiendo en esa línea de pensamiento. Ahora, esto es un reposicionamiento político, por supuesto,
es un reposicionamiento político, académico de la pedagogía. O sea, es un reposicionamiento que, bueno, desde que en el 98 voy a ESSEX, voy con ese tema, política, cultura y educación, articulaciones conceptuales. No quiere decir que sea el único, porque entonces me contradeciría con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ese reposicionamiento que propongo no sé si es fácil o es difícil, es una cuestión, es asumir una postura teórica. Por ejemplo, hay como muchas líneas de investigación conceptual en esto, ¿no? El mismo objeto A de Lacan, que tengo la impresión de que Ernesto también lo empezó a trabajar, pero se quedó en un momento inicial de trabajo sobre el objeto A en la filosofía política. ¿Por qué lo pedagógico? ¿Por qué me fui de lo educativo a lo pedagógico? Porque la postura, la lectura pedagógica implica el proyecto político académico, implica la inscripción en una cultura, en un nosotros, porque implica esa relación más desde la niñez con los padres, con los hermanos, con la comunidad, esa relación de nosotros y ellos, ¿no? O sea, tiene toda esta complejidad. A mí me parece, esa es la complejidad, o sea, el tipo de relaciones que constituyen a lo pedagógico. No estoy diciendo que sea la única manera de poder ver lo pedagógico. Ahora, la urgencia de los tiempos, pues, como dirían los zapatistas, ¿no? Hemos esperado tantos años que no estoy preocupada por el tiempo, estoy preocupada por comprender. Sí tengo una respuesta, una aproximación a qué es lo pedagógico, pero sí en términos de, no solamente de transmisión de la cultura del legado, o sea, legado que sería una cuestión muy importante, sino en términos de otras, por supuesto el legado es muy importante, ¿no? La multidireccionalidad es muy importante, pero eso sería motivo como de otra plática, no lo puedo abordar pero sí puedo decir rápidamente que se llama, por ejemplo, el legado, la cuestión de la multidireccionalidad, la conformación de la subjetividad y de la identidad. Bueno, ahí serían como tres aspectos. Se piensa mucho en la educación en otros términos, pero fundamentalmente la educación constituye, aporta identidad. En este momento, ¿cuál es uno de los problemas más serios a nivel nacional en la educación? Pues es el problema de la fractura de la identidad nacional. Entonces, ¿cómo se quiere plantear, por ejemplo, una reforma educativa en donde hay una fractura en la identidad nacional? ¿Y con qué se va a vincular el proyecto educativo si no hay proyecto nacional? Bueno, hasta donde lo puedo yo ver, ¿no? Desde mi perspectiva, desde luego, ¿no? Pero sobre eso podríamos hablar en términos concretos, en términos de indicadores, de elementos, de esta afirmación tan fuerte que estoy haciendo. Otra cuestión muy importante es cómo se lee el contexto. Pero bueno, insisto, ya más me pasó una. Entonces, sí, desde luego, o sea, el asunto de por qué esa complejidad es porque lo pedagógico no se reduce exclusivamente desde esta perspectiva a la enseñanza-aprendizaje así separado. Es la enseñanza-aprendizaje en un contexto social amplio que implica la subjetivación, el que esa subjetivación conforme identidades de figuras, sí. Bueno, pues yo quisiera seguir porque me encanta este tema y me encanta el debate, pero profesor, como dijo Giroux, ¿no? Como dijo Giroux, es que cuando uno se encuentra con un nuevo lenguaje,
que golpea, digamos, el lenguaje con el que uno, el lenguaje teórico, con el que uno comprende, pues ahí hay un conflicto. Y yo diría lo que él dijo, ¿no? Si ese lenguaje nos sirve para comprender mejor, pues ni modo, hay que asumir el conflicto y tratar de encararlo. O sea, pues, sí, se va a dejar. Bueno, primero agradecerles, nos llevamos tareas complejas porque los problemas son complejos y sin duda lo que está en el ámbito de acción de cada uno nos convoca a esa tarea. Qué bueno que la teoría y la filosofía sigan dotando de sentido aparte de esta tarea, vinculado con dimensiones que en el orden de la formación se disputa hoy la educación de nuestro país a nivel local y global. Pues muchas gracias, sigue el Congreso y tienen a la doctora por acá en el Congreso para que lo aprovechen al máximo. Muchas gracias, buenos días y tienen ya tema para el próximo Congreso. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Alicia de Alba y también de la moderadora de esta mesa. Y entregamos una constancia reconociendo su participación por haber impartido la conferencia magistral La función de los tropos en la teoría educativa, una mirada productiva en América Latina, de parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Doctora, muchísimas gracias. Para la doctora y este obsequio, doctora de Alba, de parte de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua, con nuestros productos regionales.